Hay un tipo de líder que ya lo sabía, que reconoció que algo no estaba funcionando, que incluso se propuso cambiar, y ya no pudo. Tenía la intención, sabía que necesitaba cambiar de forma específica, pero el proceso había avanzado tanto que el cambio ya no era una decisión viable, pues ahora se requería una reconstrucción. Y reconstruir es mucho más costoso que haber corregido a tiempo. Hoy vamos a hablar de ese líder. Empecemos. A lo largo de esta serie hemos observado cómo avanza el autoengaño del líder. Paso a paso, sin alarmas visibles, sin un momento claro en el que algo se rompa de forma visible. El líder que no ve lo que está pasando, el que justifica en lugar de evaluar, el que cree que escucha y ya no lo hace, el que construyó una burbuja sin saberlo, el que confunde movimiento con avance, el líder que no se ve en el problema, el que confunde su experiencia con criterio definitivo. Cada uno de esos mecanismos dejó un costo en la vida del líder. Y en este episodio llegamos al momento en que esos costos se presentan todos juntos. Y no como una crisis repentina. Ya se presentan como una consecuencia acumulada. ¿Cuándo se atraviesa ese punto de no retorno? No hay un instante claro en que ese punto se cruza. No hay una decisión, ni hay un error puntual que se pueda identificar. No hay un día específico en el que todo cambió. El punto de no retorno se cruza de forma gradual, casi imperceptible, y casi siempre ya se cruzó antes de que el líder lo note. Lo que lo define no es la magnitud de lo que ocurrió, es la acumulación de lo que no se atendió en su momento. Cada señal ignorada, cada conversación que no ocurrió, cada decisión tomada desde la justificación en lugar de desde la evaluación. Cada ciclo de validación que reemplazó la retroalimentación real. Todo eso se acumula. Y en algún punto el peso de lo acumulado supera la capacidad del líder de corregir el rumbo con los recursos que tiene disponibles a su alcance. No porque sea tarde para todo, sino porque lo que se requiere ahora es de un orden distinto a lo que se requería antes. Antes bastaba con una conversación, ahora se necesita reconstruir confianza. Antes bastaba con ajustar una decisión, ahora se necesita demostrar que el patrón cambió de verdad. Antes el entorno estaba dispuesto a ver, ahora cada una de las personas en su entorno ya sacó sus propias conclusiones. La inercia no es una parálisis, no es un líder que se detuvo, es un líder en movimiento que ya no controla la dirección de ese movimiento. Un sistema que tiene su propia velocidad, sus propios patrones, sus propias dinámicas instaladas y que seguirá moviéndose en esa dirección, no porque el líder lo decida, sino porque ya no hace falta que lo decida. El sistema ya opera solo, y ahí está la trampa específica de la inercia. Cambiar de dirección no requiere simplemente tomar una decisión diferente. Requiere, en este caso, ya ir contra la corriente que el propio líder generó, contra los hábitos que él mismo instaló, contra las expectativas que él había creado, contra las dinámicas que su entorno ya aprendió a considerar permanentes. Y eso no se logra solo con una muy buena intención,
se logra con un esfuerzo sostenido en sentido opuesto durante suficiente tiempo como para que el sistema empiece a moverse de forma diferente, que es exactamente lo más difícil de hacer cuando el costo ya se acumuló y el crédito del equipo ya se agotó. Cada uno de los 7 episodios anteriores en esta serie describió un mecanismo, y cada mecanismo dejó un costo. El líder que no veía perdió tiempo que no recupera. El líder que justificaba perdió objetividad sobre su propio desempeño. El líder que dejó de escuchar perdió acceso a información que necesitaba para decidir bien. El líder que construyó una burbuja perdió el contacto con la realidad de su propio entorno. El líder que confundió movimiento con avance perdió la dirección sin darse cuenta. El líder que no se vio en el problema perdió la capacidad de ser parte de la solución. El líder que confundió su experiencia con un criterio definitivo perdió la apertura necesaria para seguir creciendo. ¿Lo notas? Ninguno de esos costos fue catastrófico por sí solo. No obstante, ese es el problema real, porque cuando ningún costo individual es suficientemente grande para activar una alarma, el conjunto puede volverse imposible de ignorar, pero solo cuando ya es demasiado tarde, cuando ya se ha acumulado. Hay algo que el entorno hace antes de que el líder lo note. Cada una de las personas saca sus conclusiones, no de forma dramática ni con una confrontación. Lo hace de forma silenciosa. El equipo que dejó de traer problemas ya aprendió que no tiene sentido hacerlo. Los colaboradores que ajustaron lo que dicen para evitar algún tipo de fricción ya no recuerdan cómo era antes. Las personas que observan desde afuera ya tienen una imagen formada sobre cómo opera ese líder. Y cuando el líder finalmente decide cambiar, se encuentra con algo que no esperaba. El entorno y las personas en él ya no le creen, no porque sea injusto, sino porque cada uno de ellos ha visto el patrón durante suficiente tiempo como para no apostar porque esta vez sea diferente. Y ahí está la paradoja más costosa de esta inercia. El momento en que el líder quiere cambiar es exactamente el momento en que tiene menos crédito disponible para poder hacerlo y para que ese cambio sea creíble o para que se considere al menos posible. Recuperar esa credibilidad no es imposible, pero requiere diferentes aspectos y circunstancias que el autoengaño consumió. En primer lugar, requiere tiempo. En segundo lugar, requiere consistencia. Y en tercer lugar, requiere evidencia sostenida de que algo cambió en verdad. No una declaración ni una reunión. Tampoco un episodio de lucidez. Requiere un patrón nuevo, sostenido a lo largo del tiempo, que el entorno pueda observar de forma clara y consistente antes de volver a confiar. La inercia es el destino natural de un proceso que no se interrumpió cuando todavía era más fácil hacerlo. Te puede pasar a ti o a mí. Nada tiene que ver con un defecto de carácter. Tampoco es pereza o falta de voluntad. Claro que puede ser más desastroso cuando se mezcla con soberbia, testarudez u obstinación. Y lo más costoso no es llegar ahí, es simplemente no saber que ya llegaste. ¿Y de qué forma puedes determinar si tú has llegado a ese momento? Piensa en alguien de tu entorno cuya percepción sobre ti como líder podría ser distinta a la que tú tienes de ti mismo.
Recupera esa percepción que tiene esa persona. No trates de validarla o de refutarla. Solo pregúntate, ¿qué tendría que ver esa persona y durante cuánto tiempo para actualizar y cambiar esa percepción sobre de ti? Esa respuesta te ayuda a ver en qué punto del proceso de no retorno tú ya estás. Suscríbete a mi lista de correos en lalogomez.com. Ahí, cada día exploramos herramientas para tu desarrollo personal y profesional, incluyendo herramientas concretas para identificar a tiempo los patrones que causan o generan inercia. Nos vemos en el próximo episodio de Superliderazgo. El liderazgo en las organizaciones sí, en ti.